Primero que nada, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este primer seminario de Administración de Solvencia de RN. Por supuesto, además de agradecer su asistencia, compartirles que lo que buscamos en estos seminarios es poder darles la visión y, por supuesto, platicarles de los avances tecnológicos en el sector. Sabemos que estamos en el mismo barco, la AMIS, la Comisión, las aseguradoras, los reaseguradores, los propios asegurados, buscando mejorar todos los procesos operativos, por supuesto, rentabilizar y siempre buscar un mejor resultado para las empresas y aprovechar los avances tecnológicos para que esto pues, sea un continuo ciclo virtuoso en el sector. Antes de iniciar, quisiera darles algunas recomendaciones y algunos avisos de tipo práctico. Ya todo el mundo es un gran experto en Zoom, pero no está por demás pedir pues que tengan apagados sus micrófonos y su video, si así lo consideran. Y ahora sí, en el momento de las preguntas y respuestas, abrirlo. La conferencia tardará más o menos unos 45 minutos. Estamos pensando que para respetar los tiempos de todos, las preguntas las dejemos al final. También seguramente todos ustedes saben, con la parte de abajo en donde está la manita, pues levantamos la mano. Nosotros vamos a ir anotando el orden de las preguntas conforme se vayan haciendo. Por supuesto, las pueden hacer durante el proceso, pueden ir levantando la mano, el proceso de la conferencia, o si no, todos al final y vamos anotando el orden. Y les pediría únicamente que en el momento de las preguntas y respuestas nos indicaran también a quién del panel le quisieran hacer la pregunta para que a efectos de coordinación no nos, siendo varios en el panel del seminario, sepamos a quién está dirigida la pregunta. Así es que, sin más preámbulo, quisiera cederle la palabra al doctor Mario Ordaz para que iniciemos con el seminario y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Don Mario, todo suyo y Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este seminario. Como decía Jaime, queremos presentarles un proyecto que creo que es interesante, en el que hemos venido trabajando para tratar de resolver un problema que percibimos que existe entre nuestros clientes de México. La siguiente, por favor, Marco. Entonces, pues como ustedes saben, desde que fundamos RN en 1996, pues hemos estado muy preocupados por mantener los estándares de calidad más altos posibles en los modelos que construimos de los diferentes peligros y las diferentes regiones. En principio, digamos, de nuestro lado, esto significa que en cada uno de los modelos tratamos de pues hacer intervenir la mejor ciencia disponible, la mejor ingeniería disponible, y también significa que digamos, logramos esos estándares de calidad recalibrando los modelos cada vez que haya un evento significativo que produzca pérdidas grandes y que nos confirme o nos haga suponer que algunas de las hipótesis que teníamos en nuestros modelos no eran correctas. Este proceso de recalibración es muy importante y pues es lo que mantiene a los modelos actualizados y operativos, ¿no? Sin embargo, especialmente en este último punto,
pero en otras partes también, los resultados que los modelos obtengan, sean los análisis pre-evento para fines de calcular reservas o precios de coberturas, o sea en los procesos post-evento para determinar pérdidas, estimar pérdidas en eventos que ya ocurrieron. En todas esas instancias los resultados dependen de la calidad de los modelos, de la ciencia, la ingeniería que se haya involucrado, pero dependen también de los datos que proporcionen los usuarios, es decir, de la cartera de inmuebles que los usuarios utilicen para calcular las pérdidas antes o después de un evento. De tal manera que los resultados que obtengamos con nuestros modelos solo son tan buenos como buenos sean los datos de entrada que utilizamos para calcular los resultados. La que sigue, por favor. Ahora, el sismo de septiembre de 2017 nos dio una muestra, aunque ya teníamos otros indicios anteriores, pero el sismo de 2017 nos dio una muestra de que la calidad de los datos de las carteras de las compañías aseguradoras en México no siempre es la calidad ideal que uno esperaría para poder reproducir correctamente las pérdidas observadas. Después de analizar los resultados, las pérdidas reales y las pérdidas observadas, nos hemos dado cuenta de que algunos de los problemas de sobreestimación de las pérdidas para este evento están muy claramente relacionados con defectos sistemáticos en la conformación de las carteras. En teoría, esto no debería pasar, es decir, no debería pasar que las carteras de las compañías de seguros se fueran alejando de ser una descripción real de los edificios que las compañías de seguros aseguran. Esto no debería pasar y cuando se diseñó la regulación en 1998, se crearon también mecanismos para auditar las carteras de las compañías de seguros, esperando que este procedimiento de auditoría nos ayudara a ir manteniendo la calidad de los datos, es decir, nos ayudara a ir haciendo que los datos fueran reflejos reales de los edificios que están asegurados. Da la impresión de que este proceso de vigilancia y de auditoría no ha sido suficiente para mantener, digamos, los estándares de calidad en las carteras de las compañías de seguros. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con que las bases de datos no reflejen correctamente las características de las carteras de las compañías de seguros? Bueno, hay varios problemas por donde quiera que uno lo vea, ¿no? En un extremo, si la cartera real de la compañía de seguros se ha modelado de manera excesivamente optimista, por ejemplo, si se han modelado los edificios de tal manera que sean más resistentes en la base de datos de lo que en realidad son, entonces es posible que las reservas que está calculando la compañía de seguros y también es posible que sus programas de reaseguro sean escasos. O sea, la compañía de seguros cree que su riesgo es más bajo que el que en realidad es. Y esto pues tiene implicaciones muy claras en la solvencia de la aseguradora. O sea, la solvencia real de la aseguradora es menor de lo que se piensa al obtener resultados con carteras excesivamente optimistas. En el otro extremo, que nosotros pensamos que es el más común, una cartera que no está correctamente modelada, en virtud de las características del sistema regulatorio de la Comisión, conduce muy frecuentemente a sobreestimaciones del riesgo, es decir, a tener carteras demasiado pesimistas, o sea, demasiado débiles en comparación con lo que en realidad son. Y la consecuencia de esto es que quizá las reservas y los programas de reaseguro sean excesivos. Y pues esto a la larga tiene también implicaciones sobre la solvencia de la compañía de seguros, porque pues en ciertas condiciones podría estarse cobrando
prima innecesariamente, ¿no? Entonces, en cualquier caso, sea que las carteras se modelen de manera optimista o de manera pesimista, pues hay problemas. Y claro que pues nunca vamos a saber cuál es el punto exacto, nunca vamos a ser capaces de hacer que la base de datos sea un reflejo exacto de la realidad. Pero sí parece que las consecuencias de no tener bien reflejada la cartera en la base de datos son tan grandes que es útil, es necesario tomar medidas, hacer cosas para que la cartera esté lo mejor caracterizado posible. Entonces, nosotros tenemos la impresión de que con algunas de las herramientas que hemos construido y que les vamos a presentar en este seminario, tenemos la impresión de que esto se puede lograr, o sea, tener una mejor representación de las carteras a costos muy razonables, utilizando las cosas que les vamos a presentar hoy y que son justamente el motivo de este seminario. Entonces, hasta aquí dejo mi intervención y le paso la palabra al doctor Eduardo Reynoso, que va a seguir. Gracias, Mario. Jaime, perdón. No, tranquilo. Así le damos oportunidad a Eduardo que con esto de la tecnología pueda compartirnos su presentación. Y si no, pues la pasamos desde acá, pero ya está. Gracias, Eduardo. Te dejo el micrófono. Me olvidó quitar el micrófono. Bueno, más bien poner el micrófono. Hola, buenos días a todos, gracias. Efectivamente, desde que empezamos a hacer esto hace 20 años más, siempre ha sido un tema lo de los datos con los que vamos a alimentar a la cartera. Siempre lo hemos hecho conjuntamente con la comisión y con las compañías de seguros. Todos los datos que hay, que se deben de recabar, los obligatorios, los optativos, siempre ha venido de una discusión y de un consenso entre todos. Pero también, a su vez, casi en todos nuestros seminarios anuales discutimos con las compañías de seguros, con la comisión, ¿por qué no tenemos unas buenas carteras todavía? ¿No? ¿Por qué no son un reflejo? Las razones son múltiples, pero con el afán de avanzar y darle la vuelta y proponer cosas, nosotros hemos optado por cosas de la inteligencia artificial y en ese sentido hemos creado un servicio que es un robot interno, le llamamos Ernest, que no es un robot que solo tiene un ojo, o bueno, tal vez dos ojos. O sea, el robot ve y le enseñamos cosas, las aprende y toma decisiones. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo primero que quiero mostrarles son algunos antecedentes del sismo del 2017, también de otros sismos los tenemos, pero aquí hicimos un ejercicio muy claro, muy evidente de por qué es importante recabar con detalle la información. Esta parte que está en el área roja, delimitada por la línea roja, es una zona de la colonia Roma y otras colonias. Hicimos esta selección porque está todo alrededor de una estación acelerométrica. No voy a entrar a los detalles de esto, pero aquí tenemos la información precisa de cómo se movió el suelo en la Ciudad de México en esa zona. Entonces hicimos muchas cosas comparado con la intensidad. En la sesión de hoy solamente voy a mencionar que en esta zona recabamos la información de todos los edificios, los que se dañaron y los que no. En total son casi 2.000 edificios, 1.950, y los colores aquí representan el daño que hubo en esos edificios en el 2017. En rojo están los edificios que tuvieron un daño muy importante. Algunos se cayeron, otros ya los tiraron y otros están a punto de ser tirados. Y así sucesivamente, los que no tienen colores porque no les pasó nada, no tuvieron ningún daño. Las fuentes de información que conseguimos para todo esto, pues es el catastro de la Ciudad de México, bases de datos de distintas fuentes, inspecciones que nosotros mismos hicimos por internet con Street View y visitas de campo.
Esa base de datos la pueden consultar en nuestra página de RN, es gratuita y pueden ver ahí los datos de los últimos sismos. Bueno, desde el 57 y los sismos que han causado daño. Las estadísticas de daños observadas en esta zona de 1950 edificios nos muestran que si sumamos los edificios que no tuvieron daño más aquellos que tuvieron un daño menor, que pues son grietas menores que se corrigen muy fácilmente, estamos hablando casi de un 98% de los edificios en una de las zonas con más daños en la Ciudad de México y en los que en realidad no les pasó prácticamente nada. O sea, los daños aquí de este 98% están debajo del deducible, ¿no? Cosa que sorprendería, pero bueno, así es. Aquí no hay nada de modelos, no estamos tocando los modelos, es solamente lo que observamos y lo que fuimos a campo y recabamos, ¿no? En lo que está en las bases de datos, en los reportes del gobierno de la ciudad, etc. Si agrupamos estos daños y les ponemos un valor y asignamos a aquellos que no tienen daño con 0, y así sucesivamente hasta un daño total del 95%, esto es arbitrario, pero más o menos funciona con fines pues, aproximados estadísticos, les voy a mostrar la importancia de algunas variables como esta, como la simetría de esquina. La simetría de esquina es algo que en ingeniería sísmica es muy relevante. Los edificios que tienen 4 fachadas iguales se comportan de una manera homogénea, se mueven de manera similar para todos lados. En el otro extremo, me voy a destacar, la simetría alta consiste en que un edificio en esquina que tiene 2 fachadas con columnas y atrás, en la parte de acá, con las colindancias con estos edificios, tiene muros, por razones obvias, yo no voy a poner ventanas cuando hay una colindancia atrás. Estos edificios en todo el mundo se comportan mal. Hay un fenómeno aquí de rotación, es como si un coche nada más frenara con las llantas de un lado, entonces, ¿qué pasaría cuando frena? Pues empieza a dar trompos. Algo similar sucede aquí con estos edificios. Se mueven mucho de manera irregular, se mueve mucho más la columna que está justo en la esquina y esto hace que se golpee con los de al lado y tenga muchos más daños. En esta zona de la Ciudad de México que les mostré cómo son las estadísticas cuando consideramos solamente la simetría de esquina, vemos que si no tenían la simetría de esquina los edificios, las pérdidas son pues, bajas, 1 punto algo, muy similar a la pérdida promedio que observamos de todos los edificios de la zona. Pero si me voy al otro extremo de aquellos edificios con la simetría alta, las pérdidas suben mucho más. Quiere decir claramente que en cuanto a daños observados, en la simetría de esquina es 3 veces más, 4 veces más que si no la tuviera. Entonces es un dato que parecería que es muy importante recabar, aunque es un dato que no cualquiera puede recabar bien. Otro ejemplo, nada más voy a mencionar 2 ejemplos, hay muchos más, es el de lo que llamamos la planta baja débil, que es, como lo marcan estas gráficas, cuando un edificio tiene muros desde arriba hasta abajo, no tiene planta baja débil, y en el otro extremo, cuando por razones urbanas, por razones de estacionamiento, comerciales, etcétera, yo tengo muros arriba y en la parte de abajo tengo espacios muy grandes. Esto es muy típico en estacionamiento, ¿no? Ya afortunadamente ya no, la reglamentación en la Ciudad de México ya no obliga a tener espacios de estacionamiento cuando se construye un edificio. Pero hasta hace 2 años, 3 años, era obligatorio poner muchos estacionamientos por cada edificio que se construía. Entonces esto obligó en muchos sentidos a tener este fenómeno que muchas veces no estaba bien diseñado. ¿Por qué? No entendemos bien por qué, pero se construía el edificio y no se hacía un buen diseño. Y veamos las estadísticas en esta zona. Insisto, aquí no hay modelos, es todo observado. Aquellos edificios que no tenían planta baja débil tenían en promedio 1.2% de daños, pero los que sí tenían tuvieron en promedio 7 veces más daños que los que no tenían planta baja. O sea, este también es un factor importantísimo en cuanto a los daños observados, que obviamente hay que tomar en cuenta los modelos. Los modelos están tomados en cuenta, pero no con tanto rigor como lo estoy mostrando ahora. Este es un resumen de las 2 que les mostré. La de gris es la misma que está aquí, de planta baja débil.
y la café es la de esquina. Porque lo quiero mostrar qué pasa cuando los edificios tenían las dos patologías. Entonces, aquí está la combinación de las dos. Por un lado tenemos la planta baja débil, acá, y la simetría de esquina. En un extremo, aquel edificio que no tenía ni planta baja débil ni asimetría de esquina, sus pérdidas fueron las pérdidas promedio, ¿no?, de toda la zona. Y así sucesivamente, y vemos en el otro extremo un edificio que tenía tanto asimetría de esquina alta como planta baja débil muy intensa. Esos edificios tuvieron 30 y tantos % de pérdida. En otras palabras, en esa zona de la Ciudad de México, los edificios que tenían planta baja débil y tenían asimetría de esquina, 1 de cada 3 tuvo pérdida total. Eso es muchísimo, eso es muy, muy alto. Y la mayoría de los edificios no les pasó nada. Entonces sí es muy importante que logremos identificar este tipo de patologías de manera lo más precisa posible, pues, para que las estimaciones de pérdidas sean lo más relevantes y confiables posibles. Entonces, en este sentido, gracias a los avances que ha habido en varias líneas, hemos creado este robot que observa, que ve, aprende, basado en inteligencia artificial, capaz de analizar imágenes complejas y combinarlas con información geográfica satelital y poderlas así integrar en la base de datos con la que calculamos las pérdidas. Los antecedentes es que llevamos años, y nosotros y también la ciencia, la ingeniería, muchos años de desarrollo en geomática, interpretación de imágenes e inteligencia artificial. Y nosotros ya llevamos también un tiempo revisando edificios, enseñándole al robot. Llevamos más de 16,000 casos. El objetivo es claro, ¿no? Generar o revisar carteras de bienes inmuebles, reducir la incertidumbre, y reducir la incertidumbre significa muchas veces reducir las pérdidas también, en la descripción de las características físicas de estructuras, unificar los criterios de inspección para carteras a bajo costo con un criterio constante. Y las aplicaciones también son varias, aquí hay solo unos ejemplos. La generación de inventarios de exposición para evaluaciones de riesgo, priorizar inspecciones presenciales, no todos los edificios hay que ir a verlos, eso es costoso, seguro a tiempo. No, nada más iremos aquellos que ya hemos visto en el robot que están en una situación mucho más delicada. Evaluación de solvencia de carteras de bienes asegurados, que es la propuesta que traemos hoy. Y hay otras aplicaciones que ya estamos haciendo, como la obtención de datos para hacer avalúos. Entonces, para cada registro de la cartera, es decir, para cada edificio, el robot puede contar con la ubicación geográfica, la geometría en planta, altura, área construida, tipo constructivo que se infiere a partir de otros datos. El robot no es capaz de ver cuál es el tipo constructivo, pero sí lo puede inferir a partir de otra información. El tipo de uso y lo que llamamos las patologías estructurales, que al final es lo que define los daños de un edificio, ¿no? Como ya lo vimos, la irregularidad en esquina, planta baja débil, otro tipo de irregularidades, golpeteo, etc. Y lo bueno es que esto es con información ya existente. O sea, todos los edificios que ustedes aseguran tienen una dirección. Y entonces, con la dirección ya podemos nosotros conocer muchas de las características, sobre todo las características de la amenaza, si está en primera línea, si no, etc. Mapas de Google, fotos de fachadas, información de vuelos líder, que ahorita les comento, y fotos satelitales. Los vuelos líder que antes se hacían en helicópteros y avionetas, hoy se hacen casi siempre con drones, consisten en lanzar un rayo láser y captar los rebotes, y esto de manera muy fina nos entrega una topografía de la zona. Lo que estamos viendo a la derecha es la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y el resultado de un vuelo LIDAR. Nosotros interpretamos claramente de ver la foto que esas estructuras en rojo son edificios, pero el vuelo LIDAR no lo sabe. El vuelo LIDAR lo único que entrega es un rebote y muestra ahí también inclusive árboles, antenas, etc. Después de un proceso que se le hace a la imagen y con otro tipo de información, el vuelo LIDAR muestra aquí lo que está en puntito, en píxeles rojos, azules, etc. Y nosotros también después con fotos de satélite sabemos que ahí hay un edificio con determinadas características, entonces podemos conocer su altura, entre otras cosas.
También podemos, a partir de las imágenes, de las fotos, etcétera, conocer la condición de esquina de algunos edificios, al menos saber que está en esquina, y luego con fotos que se toman desde el Street View y otras herramientas que hay en Internet, se descargan las imágenes y se puede conocer si tiene planta baja débil, si la condición de esquina es relevante o solo simplemente está en la esquina y no pasa nada. Y formas irregulares en planta de los edificios. Esta forma de H es típica de edificios de vivienda. La parte en medio de la H son las escaleras. Y esa es bastante mala en general, tiene un mal comportamiento. Edificios irregulares que tienen planta en esquina en la Ciudad de México y muchas cuchillas, ¿sí? Pues esto tiene, además del problema de esquina, tiene una irregularidad muy grande y, por decirles nada más un ejemplo, en el 85, uno de cada 3 edificios que se cayeron tenían esta forma y estaban en cuchillas, ¿no? En la zona centro de la ciudad. Y esto pues es un resumen de cómo se puede procesar una imagen o cómo el robot procesa una imagen que tiene una foto, una información de distinta, que se ven irregularidades, se parece que eran 2 edificios, si está en la esquina, cómo son los muros, etc. Entonces, esta es la propuesta que tenemos de este servicio. El servicio está respaldado por toda la información que les he mostrado. Ahí tiene mucho más detalle del que dije. Y también con un servicio, un equipo grande y muy entrenado, muy educado, maestrías y doctorados de ingeniería estructural. Entonces, este equipo está a cargo de que el robot entienda, aprenda y de ver casos particulares que siempre se le van a pasar al robot. No todo es posible entrenarlo y que sea capaz de tomar tantas decisiones. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias, Eduardo, gracias por tu intervención. Y sin más, yo quisiera pasarle la palabra a Edgar y que nos explique ahora sí en detalle cómo es el proceso que nosotros llamamos de administración de solvencia y qué nos hace y qué nos entrega el robot. Gracias, Edgar. Gracias, Jaime. Ok, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Y yo les voy a explicar, como lo comentó Jaime, el proceso que realizamos en este servicio que proporcionamos para la revisión integral de la cartera. Bueno, pues como ya lo comentaron, utilizamos plataformas de inteligencia artificial con el objetivo de dar certidumbre del riesgo más preciso para el cálculo de las primas y del PML. Algunas de las inconsistencias que se han presentado es en el campo de tipo construcción, y esto se debe al cambio de la normativa que se realizó en la versión anterior, en la 2.1, la del PMLRN, con la versión actual, que es el sistema R. La versión anterior utilizaba 7 datos del tipo constructivo, 7 datos de tipo estructural. Con la versión actual ya solo se utiliza 1. Entonces, al hacer la transición entre estos campos, algunas compañías de seguros presentaron algunas inconsistencias para obtener el dato correcto. Y es por eso que ofrecemos este servicio, entre otras cosas más, para mejorar la calidad de la información. Y bueno, los datos que analizamos en este servicio son, primero, las coordenadas. Georreferenciamos la cartera, le asignamos longitud y latitud. Posteriormente, 3 de los campos obligatorios que se manejan en nuestros modelos, que es el número de pisos, el tipo constructivo y el uso del inmueble, también lo analizamos. Y posteriormente, las patologías, todos aquellos datos opcionales que se manejan en la cartera, como el año de construcción, las columnas cortas, el sobrepeso, si el edificio tiene un golpeteo con otro, si está en esquina, la irregularidad en elevación y en planta, si tiene hundimientos el edificio, si tiene daños previos, si fue reforzado el edificio, si fue reparado y cuándo fue reforzado, el año de refuerzo. Un dato
más que analizamos que no está en la base de datos de los modelos, que es el campo planta baja débil, que como ya comentó el doctor Eduardo, es un dato importante en donde puede haber colapsos si existe esta patología en el edificio. Ajá. Y por último, un campo de primera línea de mar, en donde para obtener esta información pues, se genera un polígono en la costa, delimitando los 500 metros que está cerca del mar, y si el inmueble cae dentro del polígono, le asignamos que sí tiene primera línea, de lo contrario decimos que está fuera de primera línea. Ajá. Y el proceso que realizamos, bueno, ahorita voy a comentar el proceso que se realiza, y el primero de ellos es obtener la cartera. Ajá. Recibir la cartera del cliente, recibir la información. Una vez que la recibimos, la analizamos, corremos ciertos procesos de validación. Por ejemplo, que el número de pisos sea coherente con los tipos constructivos. Hemos detectado en algunas ocasiones en donde los tipos de mampostería y naves industriales tienen número de niveles altos, que no debería de ser. Entonces, este tipo de inconsistencias pues, las validamos en esta etapa del proceso, y otras validaciones que también realizamos es que los límites sean menores a los valores asegurables, que se tenga información en los campos obligatorios, entre otros. Ajá. Entonces, corremos ciertas herramientas para hacer este tipo de validaciones. Y enviamos la retro al cliente para que pueda hacer las adecuaciones requeridas o necesarias. Algo importante a mencionar es que para hacer que este proceso sea más ágil, se deberá definir en conjunto con el cliente ciertos criterios. Ajá. Y, por ejemplo, algunos de los criterios que definimos al principio de continuar con los procesos es, un ejemplo sería un centro comercial, en donde en el centro comercial hay diferentes tipos de estructuras en las que no sabemos cuál hay que analizar o revisar. Entonces, en común acuerdo con el cliente se le pide otro tipo de información, como los datos del negocio para identificarlo. Si no se tiene esa información, entonces tomamos otros criterios. Otro ejemplo sería una escuela, en donde una universidad, donde el tipo constructivo es diferente, tiene aulas, tiene oficinas, tiene laboratorios, en fin, etcétera, y ahí hay que definir, ¿no? Un criterio podría ser definir el que tenga mayor construcción, mayor área de construcción, podría ser, no lo sé. En fin, estos criterios los definimos en un principio con un acuerdo con el cliente para poder continuar con los procesos y no detener estos procesos con retroalimentación. El siguiente proceso es la georreferenciación. Ajá. Entonces, la importancia de georreferenciar se debe a que los códigos postales tienen una coordenada asignada en un punto en específico. Y si suscribimos cientos o miles de inmuebles en un código postal, el sistema los pone o los asigna en una misma ubicación, todos ahí amontonados. Entonces, el tema de nuestros efectos de sitio que tenemos, pues aquí no aplicarían porque todos los inmuebles están en una sola ubicación. Entonces, hacer la georreferencia es importante porque asignamos cada una de las ubicaciones en el punto correcto donde deben de estar. Y bueno, en la siguiente lámina solo les quiero ilustrar. Los puntos rojos son códigos postales que se encuentran en el Distrito Federal. Todas esas ubicaciones, cientos de ubicaciones están en esos puntos rojos, pero bueno, cuando hacemos la georreferenciación, esos puntos azules se distribuyen. Ajá. Entonces, los códigos postales los distribuimos y los asignamos a sus coordenadas correctas. El siguiente proceso es ingresar la información en ERNES, en nuestro robot, para que procese y regrese los datos analizados. Ajá. Entonces, aquí es donde utilizamos la inteligencia artificial que ya comentó el doctor Eduardo.
El proceso, les voy a explicar rápidamente qué es lo que hace sin entrar al detalle. Y bueno, obtenemos una coordenada. El punto verde es el inmueble, el edificio, en donde está detectando que va a analizar este edificio. Y lo primero que hace es delimitar el polígono del edificio a evaluar, del inmueble a revisar. Y los puntos rojos, estos P1, P3 y P2, son los puntos de las fotografías que el robot le dice que tiene que revisar. Aquí obtenemos de 1 a 6 fotografías, dependiendo del tamaño del polígono, del tamaño de la estructura. Y bueno, si está en esquina, por ejemplo, también tenemos que tomar una foto en el punto P1. Y los puntos naranjas es el carrito de Google que toma las fotos. Entonces, prácticamente es el proceso. Esta línea verde simplemente es construcciones que tienen la azotea. Estas en otros procesos las podemos considerar como para detectar ciertos objetos en la azotea, otras patologías. Pero bueno, ahorita no le hacemos caso para estos procesos a la línea verde. Ajá. Entonces, una vez que tenemos el polígono y tenemos identificado el edificio que se va a procesar, se digitaliza la imagen para reconocer los objetos que están en las fachadas. Por ejemplo, estos monumentos, árboles, autos, personas, entre otras cosas, y con el objetivo de discriminar todos aquellos obstáculos que se muestran mediante el reconocimiento de imágenes. Se detectan todos estos obstáculos que existen en la imagen y se quitan los objetos que no son de nuestro interés. Una vez discriminando estos objetos, se obtiene nuestro objetivo, que es el edificio limpio, sin objetos para poder ser analizado. Ajá. Entonces se realizan los procesos y posteriormente, una vez teniendo el edificio, ya se realizan los procesos para obtener los datos. El siguiente proceso es el análisis y normalización de los datos. Aquí revisamos los resultados que obtuvimos de la inteligencia artificial y un grupo de ingenieros civiles se encarga de revisar esta información manualmente. Ajá. Se corrigen las inconsistencias presentadas implementando los criterios definidos que ya comentamos anteriormente, los criterios que se vieron con el cliente. Ajá. Si no se pudieron, ¿cómo se llama? Si no podemos avanzar por los criterios, se pide retro al cliente. Si se aplican los criterios, entonces continuamos con los procesos manuales. Ajá. Para los inmuebles que no pudo procesar Ernest, se realiza un proceso de búsqueda manual para la asignación de los datos. Los que no pudo procesar, por ejemplo, es cuando no se tiene la fotografía del Street View. Ajá, porque está en una zona rural en donde no pasa el carro de Google, está en una cerrada en donde no puede pasar el carro, en fin. Hay diferentes casos en los que no podemos obtener la imagen automáticamente y no se pueden procesar esto de la inteligencia artificial, pues ahí este grupo de ingenieros hace el proceso manual. Otro ejemplo de que no se puede obtener el proceso con Ernest es que no logra asignar alguna patología. Bueno, pues aquí se asigna manualmente. Ajá. Todo el trabajo rudo lo hace Ernest y bueno, ya en específico el detalle lo hacemos manualmente. Y una vez que tenemos la información, que revisamos los inmuebles, se sube la información a la base de datos para ser procesada en la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la evaluación de la cartera. Aquí realizamos 5 evaluaciones para procesar los datos y hacer el reporte. La primera evaluación es con la cartera original, tal cual como nos la presenta el cliente, y posteriormente
la segunda evaluación, otra de las evaluaciones que realizamos, es la cartera con el resultado de todo este proceso. Ajá. Pero, y esas son las que comparamos y vemos las diferencias que haya. Pero internamente hacemos otras tres evaluaciones más para ver las afectaciones que puedan tener estos cambios que se realizan y poder tomar decisiones, hacer ciertos ajustes que se puedan realizar o tomar ciertas decisiones para continuar con los siguientes procesos. Y bueno, una de ellas, una de las evaluaciones internas es la de georreferenciación. Ajá. Tomamos la cartera original, le asignamos, hacemos los cambios únicamente de las coordenadas y vemos las afectaciones que hay entre una y otra. Otra de las evaluaciones que hacemos o de las afectaciones que consideramos es la de los tipos constructivos. Igual, el mismo proceso. De la cartera original, hacemos el cambio con los tipos constructivos y vemos estas afectaciones para tomar decisiones. Y por último, otra de las evaluaciones que nos interesa saber es el de las patologías. Aquí solo ingresamos la afectación o los cambios, perdón, que hay en estas patologías. Y el siguiente proceso es el de la visualización y análisis de los resultados. Pues aquí lo que hacemos es, ya de las evaluaciones que se crearon anteriormente, se analizan estos resultados, se sacan estadísticas, se genera un reporte con los resultados obtenidos y los criterios considerados. Entregamos entonces el reporte con todos estos criterios, con los datos, ya la información de los datos analizados y entregamos una cartera sana que permite la reducción de la incertidumbre y mejorar la administración del riesgo a través de la corrección de las variables ya comentadas. Ajá. En resumen, nosotros recibimos la cartera con los códigos postales donde las ubicaciones están concentradas en una misma ubicación que ya habíamos comentado. Esta cartera que recibimos también tiene los campos opcionales vacíos, ¿no? En la mayoría que hemos revisado, pues estos campos están vacíos, no se ingresa información, salvo en algunos otros. Y también la revisamos, la recibimos, la cartera, con algunas inconsistencias en los tipos constructivos, y esto derivado al cambio de la normativa que ya comenté al principio. Ajá. También tiene inconsistencias en los usos, debido a que la información del inmueble no corresponde a la ubicación asegurada. Esto porque, por ejemplo, cuando un negocio grande tiene varias ubicaciones, pues la dirección está en la matriz y no en las sucursales, entonces ahí el uso pues, es totalmente diferente. Pues este tipo de inconsistencias puede tener la cartera a revisar. ¿Y qué entregamos nosotros? Entregamos una cartera georreferenciada con información en los campos vacíos, en los campos opcionales, en estas patologías que les comentábamos, con asignaciones consistentes tanto en los tipos constructivos como en los usos. Ajá. Y por último, el objetivo de todo esto es tener reservas bien medidas y que las pérdidas estén mejor calibradas. Con esto termina mi presentación. Paso los micrófonos a Jaime para que nos dé algunos ejemplos de clientes que ya hemos tenido y la oferta de valor. Jaime, bueno, gracias. Jaime, te paso los micrófonos. Gracias, Edgar. Y a mí me tocan los numeritos y la parte final. Voy a tratar de ser breve y breve porque creo que los números hablan por sí solos. Les vamos a presentar las primeras resultados que hemos obtenido de algunas de las aseguradoras en donde ya hemos analizado las carteras. Todos los datos que ven aquí son ejercicios ya reales de la inteligencia artificial. Esta es una cartera de 1000 ubicaciones que analizamos. Estos son los datos de valor asegurado, prima de riesgo y PML originales que nos dieron tanto en total y retenida la aseguradora. Este es el resultado obtenido después de todos los análisis y el proceso que acaba de describir Edgar, en donde pueden ver
pues diferencias importantes en el proceso del retenido, una vez corrido el análisis. De hecho, en esta, pues el PML es bastante dramático. Aquí hay un diferencial de 1.400 millones. Y en términos porcentuales, los cambios que estamos viendo en esta específica cartera, ¿no? Les presento otra de 700 ubicaciones. Igual obtenemos la cartera original, hacemos todo el proceso, el análisis con los ingenieros, el análisis con el robot, y en esta las diferencias obtenidas en términos porcentuales, bueno, en términos numéricos también son muy importantes, pero en términos porcentuales también hay una diferencia bastante grande, y aquí, bueno, ya la aseguradora puede tomar sus decisiones. Y les muestro una un poquito más grande de 5,000 ubicaciones, en donde corremos, como les mencionaba, el mismo proceso, y aquí las diferencias están más en el orden de los 12, de los 15%, pero que de todas maneras representan diferencias muy importantes en los PMLs y en las primas de riesgo, ¿no? En estas tres, bueno, pues la afectación, como lo mencionaba Mario, quizá fue el tener una cartera demasiada negativa, ¿no? o pesimista, lo que le permite a la aseguradora tomar sus propias decisiones. Así es que, pues, ¿qué resultados entregamos para la aseguradora? Que esa es quizá la parte importante de esto, ¿no? Entregamos un reporte y un análisis con los nuevos PMLs, las primas, las variaciones obtenidas. Por supuesto, soportamos, si fuera necesario, soportar esto ante todos los comités de la aseguradora para soportar los resultados obtenidos o los nuevos resultados obtenidos. Le entregamos el análisis por inmueble y obviamente el catálogo de fotos. Y los impactos hacia el negocio, en la parte de sismo, creo que son muy claras la corrida sobre patologías, los tipos constructivos, el uso y las coordenadas, es decir, tenemos una cartera mucho más exacta, pero también apoyamos al proceso en incendios, porque al conocer los volúmenes exactos a través del robot de los edificios, podemos ayudar a ser más certeros para el tema de contenidos. Y en el caso de huracán, como lo mencionaba Edgar, al poder estar midiendo la primera línea de mar, apoyamos al proceso de suscripción. En algunos casos hemos visto que algunas aseguradoras dejaron de suscribir, sobre todo, por ejemplo, en el Caribe, ahí en la Riviera, porque no se conocían bien la primera línea de mar, y hubo muchos daños en huracanes pasados que no estaban tan claros. Creo que esto le da la certeza a la aseguradora de esta primera línea de mar, ¿no? El proyecto, normalmente nos involucramos entre 3 y 6 meses con cada aseguradora, dependiendo un poquito del tamaño de la cartera. Y con esto termino para que terminemos pues prácticamente a tiempo. Nuestra oferta de valor creo que es muy clara, ¿no? La dividimos en dos, ¿no? Entregamos una base de datos sana, es decir, terminamos con una base de datos sana, que esto pues definitivamente impacta a las reservas. Damos una completitud de información a esa base de datos. Le damos certeza de identidad al bien a través de entregar coordenadas y fotografías, con una lista de inconsistencias en el caso que no se puedan resolver. Por lo menos también hay una claridad sobre las inconsistencias de la base de datos. Y permitimos tener unas reservas ajustadas a la realidad de la cartera, ¿no? Y por otro lado,
entregamos una posibilidad de hacer un programa de reaseguro catastrófico con mucha más certidumbre de la exposición de la cartera y una consistencia en el manejo de los esquemas de reaseguro, ¿no? La cantidad de capas, etcétera. Esto es parte de todo un proceso que queremos seguir en RN. Van a haber algunos otros seminarios por ahí en donde les va a dar idea de la nueva visión que queremos darle a todo el ecosistema de daños, ¿sí? Estamos haciendo temas para la salud estructural en general. Creemos mucho que se han avanzado en otras áreas o en otros sectores, conociendo con mayor certeza pues la salud, haciendo la comparativa con las personas, ¿no? Entonces, estamos tratando de avanzar para tener diagnósticos previos de los edificios y luego un monitoreo continuo de ellos, ¿no? Y ya estamos sacando otro servicio para poder tener monitoreados los edificios durante todo el evento en línea y lo que queremos es ir cambiando esta visión. Un último comentario antes de cerrar el seminario y pasar a las preguntas y respuestas. Estamos trabajando muy de la mano con AMIS, estamos trabajando muy de la mano con la comisión para, como ustedes saben, y quizá algunos de ustedes participaron en un evento que tuvimos ya en la AMIS, para tratar de renovar digo renovar es actualizar el modelo, los modelos con los que estamos haciendo las evaluaciones. Creemos que ya tanto en datos como en tecnología nosotros hemos avanzado y lamentablemente no hemos podido tener estas actualizaciones desde el punto de vista oficial, pero estamos ya muy de la mano con la comisión y con la AMIS trabajando para ello, para quizá pues no tener 1500 años y tener 1200 o 1000, no sé en qué termine esta revisión, pero sobre todo que todas las aseguradoras que hoy utilizan el modelo regulatorio también puedan utilizar las nuevas funcionalidades que tenemos desde hace tiempo en nuestros otros modelos, en nuestros otros aplicativos y plataformas para hacer mucho más eficiente esto. Pero creemos que con este servicio de administración de cartera podemos impactar en forma muy, muy importante el manejo de estas dos ofertas de valor con las que termino. Y sin más, me gustaría, pues, cerrando prácticamente a la hora, iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Déjenme salirme muy rápido de aquí, de dejar de compartir y arrancar. Si son tan amables, quien tenga preguntas, si nos levanta la mano y yo le doy con mucho gusto la palabra. Gracias a todos. Jaime, en el chat hay una pregunta, si gustas la leo. Sí, por favor. Dice José Efraín Hernández Vargas, dice, ¿este sistema comparado con el oficial que se tiene con la comisión es compatible o genera resultados diferentes? No indica para quién es, pero quien guste responder. Eduardo, si la quieres contestar, yo creo que hablando de temas oficiales, prefiero que las contestes tú. Sí, sin duda entrega resultados diferentes. Hay muchos cambios que son de tecnologías de información, etcétera, que eso no genera cambios. Pero hay otras cosas, calibraciones, adecuaciones, etcétera, que va a generar algunos cambios. No serán muy grandes, no será muy distinto y sí, realmente no habrá diferencias muy importantes. Y sobre todo es compatible con lo que ya tienen del sistema regulatorio. En su momento podemos dar presentaciones con todo detalle qué cosas son las que cambian y cuánto cambian. Pero no, hasta donde yo sé, no sé, Edgar, si tengan documentado algún cambio fuerte o algo así
no lo creo. Y aquí quisiera complementar el proceso de administración de solvencia. Realmente es un proceso independiente al sistema oficial. Es decir, es un trabajo independiente que se realiza sobre los modelos actuales, ¿no? Edgar, no sé si quieras comentar algo. Sí, de hecho, me quitaste la idea. Eso es lo que iba a comentar. Tal vez también la pregunta iba enfocada al modelo de solvencia, si se aplica en el regulatorio o en el plus. Y pues esto se aplica para ambos. O sea, las patologías, los datos que analizamos son exactamente los mismos en el modelo regulatorio que en el modelo del R plus, el modelo actualizado. Entonces aplica para ambos. No sé si tengamos por ahí, Marco, más manitas levantadas. No, Bueno, ay, perdón. no encuentro la manita, pero bueno, de todas maneras, Adelante, aquí habla Horst. Bueno, ante todo, muchas felicidades a todo el equipo. Bueno, les voy a enseñar aquí también, para que vean mi cara. Aquí estoy. ¿Cómo están? Bueno, ven que el cabello es más largo, pero bueno, ese es el coronavirus. Hola a todos. Miren, ante todo, muchas felicidades al gran equipo de ERN. De verdad, me dejaron muy contento porque, como ustedes saben, la exactitud de datos ha sido siempre un problema, como Mario lo mencionó. Eduardo, felicidades. Edgar, estoy súper contento. Y como sabes, te hablé justamente después del terremoto porque realmente las estimaciones finales no tenían nada que ver con las estimaciones que sacaron ustedes al principio. Creo que era un factor de 3, pero algo que de verdad, y justo me hablabas de muchos de estos puntos que hablaron hoy. Qué bueno que encontraron a Ernest que nos resuelve todos estos temas en futuro. De verdad, yo sé que ustedes metieron muchos datos y muchas cosas. Una cosa que no me quedó claro a mí, y así me pasó demasiado rápido, primero el tema del contenido. ¿Cómo hace Ernest o ustedes, cómo saben del volumen, del contenido que hay cuando hablaron del tema de incendio? Que me imagino que quizá por la utilidad del edificio ustedes saben algo, pero ¿cómo saben esto? Y segundo, ustedes hablaron mucho del tema del terremoto. Ya también están, ¿cómo andan en los temas huracán, inundación, respecto a pues los demás peligros que existen en México? Y tercero, realmente, bueno, en ningún momento hablaron del costo de esto, ¿no? Porque yo no sé si pueden hablar algo de esto o cómo, porque realmente me parece que es un trabajo donde ustedes se involucran a mucha gente y obviamente tiene su costo, ¿no? Y también esto sería interesante para todos nosotros, creo, ¿no? Don Eduardo. Bueno, es que hay varias, de hecho la de los costos tú tienes que contestar, Jaime. Sí. Entonces, a ver si me acuerdo de todas, Horst. Muchas gracias, qué bueno que te vemos, aunque estés lejos de aquí. Súper trabajo y de verdad innovación nos hace falta tanto. Qué bueno que ustedes son unos de los primeros, que no me extraña nada, pero realmente que vemos algo tan práctico y tan bonito. Les felicito, de verdad, de todo corazón. Estoy muy, muy contento. Sí, gracias, Horst. Sí lo creo. Sí creo que estés contento. Nosotros también estamos muy contentos y muy entusiasmados. No creemos que sea la absoluta panacea y la solución completa, pero va a ayudar muchísimo. En cuanto, a ver, recordando lo que comentabas, aparte de los precios, que eso lo mencionará Jaime, sí se pueden, obviamente tenemos otras amenazas. Lo que pasa es que es muy difícil en una sesión de una hora querer hablar de todo, pero en cuanto a huracán se pueden incluir variables, o estamos incluyendo variables como el tipo de techo, que es muy relevante, el área construida. En cuanto a los contenidos, el robot no puede ver dentro de los edificios, pero con el uso ya podemos asumir muchas cosas de los contenidos. Por ejemplo, en terremoto, no estamos preguntando qué contenidos tienen las cosas, porque eso ya sabemos que va a ser muy difícil. Pero con el uso, nosotros hemos hecho ya cálculos muy detallados de qué es lo que le pasa. Y obviamente con el uso, ustedes cambia el peso también, ¿no? Porque
obviamente una librería es algo muy diferente a un, no sé, un lugar donde no se guardan no sé qué cosas, mucho más débiles, no tan pesadas. Creo que esto también es importante. El peso de un edificio es súper Sí, importante. Sí. sí, por supuesto que es muy importante, ¿no? Recordando la segunda ley de Newton, la fuerza sísmica es proporcional a la masa por la aceleración. Entonces, la masa es el peso y eso es muy, muy relevante. Pero sabemos que no se lo podemos preguntar, no lo podemos meter en las preguntas del sistema porque eso es, o sea, los contenidos. Lo que sí podemos preguntar y está ahí es el uso. El uso sí es muy importante porque de ahí se derivan muchas otras cosas muy relevantes en las pérdidas. Entonces, por eso lo estamos metiendo nosotros como una información dentro del sistema, porque es imposible que una compañía de seguros dentro de sus procedimientos nos diga cuáles son los contenidos de un edificio de oficinas o de una vivienda, etc. Eso estamos asumiendo nosotros que con el uso lo podemos tener, igual con la parte de incendio. El sistema también detecta el área construida, entonces eso también en la parte de incendio es relevante. No sé qué más, Mario, si quieres complementar algo, o Edgar, ya para luego que Jaime hable del costo. Qué triste, yo pensé que me iba a poder saltar esa, Jorge. Bueno, a ver, yo no lo necesitan decir ahora, lo entiendo No, hombre, claro que perfectamente. sí. No, oye, Está la bien, tengo está bien. preparada. Tenía hasta un... Ay, pero me dio miedo presentar. Ahorita lo platicamos. No, porque Bueno, yo creo que hay muchos que de verdad nos dejaron con las babas caídas, porque realmente seguramente nos interesa mucho a todo esto, ¿no? Porque imagínate, bueno, Mario lo mencionó, si tú tienes una cartera que realmente al final tu PML es mucho más bajo de lo que ahora estás pensando, pues obviamente bien dicho que la estructura del reaseguro podría ser diferente en futuro, ¿no? Eso tiene un impacto, puede tener un impacto en los dos sentidos, ¿no? claro. Y esto, la cuestión es, y esto es el interés de todos que estamos ahora con ustedes, tener la mayor certeza en la cartera que tenemos actualmente manejando. La mayor certeza. Y cualquier modelo allí es útil, y este modelo es súper útil, ¿no? Entonces, definitivamente todos que estamos conectados nos interesa mucho pues esto, ¿no? Porque de eso vivimos, ¿no? Sobre todo los que estamos en daños, la parte catastrófica es súper importante, ¿no? Mario, yo no sé si querías comentar algo. No, no, Jaime, en realidad creo que ya se ha dicho lo principal. Digo, en el caso de contenidos, pues está más difícil, pero tenemos otros medios indirectos. Y hay otras cosas que incluimos en el servicio que a lo mejor no lo mencionamos tan explícitamente, que no tienen que ver con Ernest, pero que hemos observado que son muy relevantes y que fueron causas de estimaciones incorrectas de las pérdidas, una causa muy importante, que tiene que ver con poner, en el caso de pólizas colectivas, tiene que ver con poner todas las ubicaciones de una póliza colectiva en el mismo lugar. Y eso produce efectos como los que señaló Edgar durante su plática, problemas de efectos de sitio, pero produce un gravísimo efecto de concentración. Porque como ustedes saben, el sistema regulatorio y todos nuestros sistemas, pues toman en cuenta dónde están las cosas y cuántas cosas se pueden dañar y sufrir simultáneamente para calcular los PMLs, ¿no? Entonces, la ubicación incorrecta de los riesgos produce un efecto gravísimo, ahora sí que catastrófico en la evaluación de las pérdidas. Y eso es algo que también, no a través de la visión de Ernest, pero sí a través de otros algoritmos que tenemos, es algo que podemos, si no corregir, sí darle a los aseguradores indicios muy certeros de que algo anda mal en la conformación de las carteras, ¿no? Sí.
Pues me toca, no me puedo zafar, me toca hablar de los precios. No, a ver, era un último comentario. ¿Cómo estamos estructurando el servicio? Estos 3 y 6 meses que a veces nos llevamos, dependiendo de los tamaños de las carteras, tenemos un esfuerzo, digamos, inicial o base que no podemos quitarnos, es decir, programar el robot, hacer ciertas de las cargas de las carteras, y eso tiene un costo inicial que lo queremos hacer muy bajo, pero además aprovechar, si la cartera es lo suficientemente grande, para diluirlo por transacción. Pero el número que te puedo dejar en la mente, les dejo a todos ustedes en la mente, es 100 pesos es lo que estamos cobrando por registro, es decir, por unidad de proceso. Creemos que es muy manejable, ¿no? En esta cartera de 700 ubicaciones, hombre, pues no hace falta multiplicarle, pero creemos que es algo que tiene un altísimo retorno de valor hacia la aseguradora por el costo del servicio completo. Tenemos por ahí un par de preguntas. Ramón Sí, Sánchez, sí. si la quieras preguntar, quieres que la lea. Ramón nos pregunta, cuando hablan de estructuras de reaseguro, ¿qué factores consideran para sugerir deducibles, límites y cantidad de capas? Doctor. A ver, si quieres, a ver, siempre hemos procedido y las sugerencias que si lo sigamos haciendo, siempre hemos incluido lo que el sector nos pide. O sea, nosotros lo que hemos hecho a lo largo de los años es entender cuáles son las estructuras que funcionan, que operan, que sirven, y así modelarlas. Hemos metido muchísimas cosas, algunas particulares de algunas compañías, otras generales, algunas cosas aprobadas por la comisión, otras no aprobadas, pero que el sistema R+ las hace, porque así funciona el mundo del reaseguro. Entonces, y así lo hemos hecho y le vamos a seguir haciendo. Entonces, todo lo que ustedes tengan, díganos si lo incluimos. Que no esté, porque hay incluidos muchísimas opciones. Hoy en día hay muchas en el regulatorio y en el no regulatorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, complementando adelante. Esa respuesta, sí quieren, por supuesto, y lo hemos hecho para algunas aseguradoras, que participemos en sus reuniones con el grupo de reaseguro, que podamos sugerir esto. Con mucho gusto lo hacemos, tenemos un grupo experto y por supuesto las decisiones y el análisis final lo hace la aseguradora, pero podemos participar en las reuniones que tengan o analizar su programa de reaseguro. Jaime. Sí, Mario. Un comentario sobre eso. Yo creo que nuestra contribución principal a que la compañía de seguros tenga un mejor programa de reaseguro es tener una mejor curva de pérdidas, ¿no? Es decir, la curva de pérdidas con la que pues, normalmente se calculan los precios y se evalúa la racionalidad de los programas de reaseguro, pues la curva de pérdidas es mejor con una buena cartera que con una mala, ¿no? El sistema regulatorio no da esa curva de pérdidas, es una curva de pérdidas que se obtiene solo con nuestros sistemas más avanzados. El sistema regulatorio da solo un punto de esa curva de pérdidas. Entonces, esa es nuestra contribución principal, digamos, dotar a la compañía de seguros con una mejor curva de pérdidas. Sin embargo, nuestros sistemas tienen pantallas para poder calcular los precios de los programas de reaseguro, los precios técnicos de los programas de reaseguro, moviendo las capas, cambiando los factores de retención, etcétera. Entonces, también nuestros sistemas pueden ayudar a la compañía de seguros pues, a hacer estimaciones de los precios técnicos de un esquema de reaseguro en comparación con otro y analizar su racionalidad y su viabilidad. Muy bien. Muy bien. Edgar, una para ti. Yasmín Carrasco nos pregunta, en el tema de tipos constructivos,
¿qué nivel de detalle podríamos obtener? Además del uso del inmueble, ¿qué otros datos se toman en cuenta? Ok. Hola Yasmín, qué gusto que nos estés acompañando. Te comento que el nivel de detalle del tipo constructivo es el que obtenemos de las imágenes. Sí tiene alguna incertidumbre el tener la información de una imagen. ¿Qué es mejor? Revisar el inmueble. ¿Pero qué es peor? No tener nada. Entonces, lo mejor sería ir a inspeccionar el inmueble, pero eso sale muy caro. Entonces, revisar cada una de las ubicaciones sería lo ideal, pero pues esos costos se elevarían muchísimo. Entonces, ¿cuál es el nivel de detalle? Lo que obtenemos visualmente. Ajá. En algunos casos, te puedo decir que nos metemos hasta adentro de las casas, hay cortinas abiertas en donde se puede identificar si tiene traves el edificio, etcétera, y con eso podemos obtener una estimación correcta del tipo constructivo. Ajá. Pero bueno, entonces los niveles, es mejor eso a no tener nada, es mejor tener una foto y sacar el tipo constructivo, pero es mucho mejor hacer una inspección, pero eso se eleva mucho el gasto. Y para responder la segunda pregunta de qué otros datos, aparte del uso, pues los que comenté, ¿no? Los obligatorios es el tipo constructivo, el uso y el número de pisos, y todos los demás, las patologías. O si te referías por ejemplo, para hidro, que nada más comentamos por ahí, la primera línea del mar también incluye el número de pisos, el tipo constructivo, el uso, está incluido, y estamos trabajando en mejorar el modelo ERNES para que también con estas imágenes, lo que comentaba yo en mi presentación de la vista aérea, identificar objetos en la azotea. Esa sería otra de los campos que vienen en el sistema para hidro, y algunas otras opciones. Ahorita solamente los que mencioné en la primera lámina son los que estamos analizando y revisando. Pero posteriormente y próximamente seguimos actualizando este sistema para poder incorporar cada vez más los campos que se tienen. Pues aquí te tengo otra, creo, Edgar. Daniel Santana nos pregunta, ¿para gestión de negocios existe forma de poder ver evolutivos de las carteras que se modelan? No sé si todos entendimos la pregunta, o doctores, o Daniel, si nos aclaras. Nos dejaste o muy intrigados o muy concentrados. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Daniel. Sí, mira, ya he trabajado yo con la herramienta en el pasado. Conozco algo, cómo funciona la herramienta, sobre todo en la estatutaria, y esta la estoy utilizando yo en la compañía en la que estoy ahora, y es bastante interesante. Entonces, nada más que mi giro ha cambiado un poco más de ser técnico a ver la parte de negocio. Entonces, en ese sentido, lo que yo recuerdo es que los reportes te dejaban ver algunos periodos de retorno de la cartera, separado por terremoto, por las ubicaciones, las pérdidas, ¿no? Lo que me imagino, lo que estoy pensando es si hay forma de ir viendo como, por ejemplo, si la evaluación la hacemos trimestralmente, poder tener como algún análisis de la dinámica de la evolución voy a inventar, el cierre de marzo, el cierre de junio, de septiembre, de diciembre, de mi cartera, ¿no? Que me pueda servir para tomar decisiones, para ver cambio en la composición, ubicaciones, tipo de giros, etcétera. Doctores. Pues yo pensaría que sí es un análisis que podemos hacer, y a lo mejor se podría complementar con otra cosa interesante que sí hemos hecho en el pasado, pero no es algo que hagamos frecuentemente, que tiene que ver con analizar la evolución de las carteras, en la evolución de los PMLs y eso, y también analizar el impacto de
de la dinámica de las carteras sobre los programas de reaseguro. O sea, hemos hecho en el pasado estudios en que se ve cómo ciertos incrementos de la cartera en ciertas zonas de la República pues no producen en realidad ninguna presión sobre el programa de reaseguro, porque contribuyen, o sea, son movimientos de la cartera que van hacia la diversificación, mientras que hay otros movimientos de la cartera que producen presiones muy fuertes sobre los programas de reaseguro, porque se dan en zonas que ya estaban dominando el PML. Entonces creo que sí podríamos hacer esos análisis. No habíamos pensado ofrecerlos como parte de los análisis de la cartera, pero me parece una muy buena opción y sin duda la anotamos, y si les parece interesante, podemos analizar también esto que decía yo, ¿no? La presión sobre los programas de reaseguro de la dinámica de las carteras. Eso, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ramón Sánchez nos pregunta, ¿el modelo arroja tasas de referencia para el inventario de edificios con planta baja débil y simetría de esquina? Edgar, yo no sé si la quieras contestar. Eduardo, doctor, no sé si me puedes apoyar ahí. No, a ver, toda la información de estadística histórica del comportamiento de los edificios, de sus distintas patologías y sistema estructural o tipo estructural, todo eso el modelo lo tiene contenido, pero no lo presenta de manera así como dices, con tasas de referencia. La información la tenemos y muchas veces la presentamos en nuestros eventos, seminarios, etcétera, está en artículos, pero como tal no está así. O sea, lo que tiene el modelo es que tú le dices, este edificio es así, está en este lugar, tiene estas características, y el modelo calcula la pérdida. Pero serían muchísimas cosas que tendría que mostrar para mostrarlo. Y estoy pensando que también es una información confidencial, en el sentido de que eso es lo que vale el sistema, por tener esa información. Entonces, también estarla mostrando sería un error, ¿no? Porque estaremos mostrando el know-how del sistema en realidad. Pero hay muchas cosas que son transparentes, abiertas, y las podemos discutir y mostrar sin ningún problema, ¿no? Ya el súper detalle, para empezar, es muy complicado, porque son funciones de distribución de probabilidad complejas, etcétera. Pero muchas cosas sí se pueden mostrar y se pueden indicar. Muy bien. ¿Alguien más con alguna pregunta? Podemos hacerla en el chat o abrimos el micrófono. Luz, si nos quieres preguntar directamente. Luz Cáceres. Sí, buenos días, solo que estoy con un poco de bulla por acá. Pero mi consulta era, para aquellos riesgos donde no se cuente con una dirección exacta, ¿cómo harían la geolocalización de esos casos, ¿no? Lo asignarían al centro del distrito, y si esos riesgos no admitirían ningún tipo de análisis por no tener la dirección de manera puntual, ¿el costo sería el mismo, 100 pesos por registro? Ok, sí, tal vez no lo comenté en mi presentación y es una buena pregunta. La información que nosotros requerimos para hacer este proceso es la cartera tal cual se tiene y que se ingresen los modelos, más las direcciones, y eso me faltó comentarlo. Entonces, para georreferenciar y contestar a tu pregunta, pues sí, necesitamos de las direcciones. Con estas direcciones corremos los procesos automáticos. Ernest corre el proceso para georreferenciar la ubicación, y ahí tenemos una retro con el cliente. Es un proceso, creo que es el que más tiempo nos lleva hacer esto, debido a que luego la información está mal, tiene ruido, tiene ciertos datos que le causan conflicto al robot para identificarlo. Por ejemplo, dice la calle que sea, y luego dice piso 3. Eso que el piso 3 le causa ruido, no sabe el robot si es el nombre de una calle o qué es. Y tenemos ciertos filtros
para quitar este tipo de ruidos, para quitar estas palabras reservadas que comúnmente vemos. Aplicamos estos filtros que nos ayudan mucho, pero a pesar de aplicar los filtros, luego tenemos ciertas diferencias que no podemos localizar el inmueble y ya pedimos la retro. Además, el robot te arroja un nivel de confiabilidad de la información y con eso nos percatamos cuál es la información que debemos de revisar también en un proceso manual o regresar con el cliente para que nos dé bien la información y poder asignar correctamente la información. Y respondiendo a tu otra pregunta, si esto tiene un costo adicional, no, y pareciera que lo tuviera o debería de tenerlo porque es una labor de trabajo inmensa. Pero bueno, ahí en común acuerdo, lo que pedimos es que la información esté bien, o sea, que tenga, y para el caso de México, pero creo que en tu caso es para otro país, pero bueno, también lo podemos aplicar en otros países, pero para el caso de México necesitamos así: calle, número, colonia, delegación, municipio y el país, ¿no? Que es México. Y con esa información, si está bien, pues el proceso en automático encuentra la coordenada y nos dice qué tan confiable es la información que regresó y en base a eso ya hacemos los procesos manuales o regresamos con la retro al cliente. Pero está incluido esto de la georreferenciación en este costo que dio Jaime. Oye, un comentario sobre la pregunta de Luz, Jaime. Sí, adelante, Mario. En el caso de las carteras de México y de las carteras de Colombia, si no me equivoco, el código postal, bueno, en el caso de las carteras de México, el código postal es obligatorio. Entonces, creo que rara vez tenemos casos con registros en donde no venga el código postal porque pues no quedarían excluidos del análisis. Me parece que también es el caso de Colombia. En el caso de otros países en donde esa información no es obligatoria, no estoy seguro cuál es el caso de Perú, siempre hay otra alternativa que es obligatoria, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, pues tenemos el Código Único de Localización. Entonces, como que siempre necesitamos algo de localización de unidades geográficas del tamaño de un código postal, más o menos. De acuerdo. Sí, y para Perú sus carteras están georreferenciadas, ¿no? La misma regulación lo pide. Entonces, pues ellos hasta ya tienen sus carteras georreferenciadas. En Chile los cruces y otro tipo de localización, pero bueno, sí georreferenciamos ese tipo de información. Sí. Pues en aras del tiempo les dejo dos últimos comentarios a todos, por supuesto agradeciendo su asistencia con respecto a Ernest, ¿no? Hoy vemos el pasado y Horst nos hacía ese comentario y hoy estamos haciendo, digamos, un apoyo hacia poder revisar el hoy con los datos del pasado, pero también pensamos que Ernest, a partir de ahora y sobre todo de aquí hacia adelante, puede ser una herramienta muy útil para poder hacer la suscripción o apoyar en la suscripción a las aseguradoras. Es decir, tenemos un ingeniero civil virtual que lo estamos entrenando y cada vez es más inteligente y más ducho en los datos que tiene que recabar, y sentimos que esta va a ser una gran herramienta también para que las aseguradoras lo puedan hacer y usar de aquí en adelante, ¿no? Y finalmente les quiero robar el minuto final, pues para invitarlos. Este es uno de los primeros seminarios que vamos a realizar. Queremos, por supuesto, como les mencionaba, en conjunto con AMIS, estamos haciendo la revisión con la comisión de la posibilidad de ya renovar o migrar a la nueva plataforma de RN. Vamos a platicar en estos días, seguramente tendremos por ahí otro seminario del R-Cloud, que es ahora sí la plataforma que quisiéramos se convirtiera en la plataforma regulatoria.
de cara a cambiarle un poquito todo este proceso y este ciclo al siniestro de daños, también queremos platicarle de los que estamos haciendo, lo mencioné muy brevemente en la presentación, con la parte de salud estructural, el poder conocer y tener a nuestros edificios y a nuestros inmuebles asegurados, a la manera que hoy quizá lo podemos tener monitoreado la salud de algunos de nuestros asegurados crónicos en la parte de salud o como tenemos algunos sensores en la parte de autos para la parte de robo, pues ¿por qué no tenerlos también en nuestras estructuras? Y finalmente, invitarlos también, vamos a hablar sobre paramétricos muy pronto, queremos también invitarlos a algún seminario en donde platicaremos sobre seguros paramétricos. Así es que, sin más, y siendo la hora, nuevamente les agradecemos el estar con nosotros. Estamos a la orden, Edgar, un servidor, Mario, Eduardo, y todos en RN para seguir resolviéndole las dudas y los estaremos buscando en los próximos días o también estamos a la distancia de un mail o de una llamada para visitarlos. Cada aseguradora tiene sus prioridades, sus características especiales y sabemos que tenemos que trabajar con cada uno de ustedes para que esto que presentamos hoy, pero lo que presentaremos a futuro, sea un traje a la medida de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo a todos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Horst. Adiós, Mario. Cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo. Igual. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Adiós. A ustedes, hasta luego.